Hola, ¿cómo están? Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículo 21. Voy a leer Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Más que le dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta el versículo 31 yo leí. En el libro de Gálatas está hablando de dos evangelios. Un evangelio corrompido, un evangelio correcto. Este libro de Gálatas fue escrito para la iglesia de Gálatas. ¿Por qué? Porque ahí había una confusión. ¿Por qué? Ahí muchos decían que las personas que son salvas también tienen que cumplir los mandamientos. Si una persona recibió la salvación, tiene que recibir la circuncisión. Según la palabra de Dios, había los judíos que habían creído, ellos metieron esta forma de doctrina. Tú recibiste la salvación, ahora tú tienes que mantener tu vida espiritual. Ahora tú tienes que hacer cosas buenas, o si no, vas a perder la salvación. Entonces, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo empezó a conocer esto y envió esta carta. Acá dice en Gálatas capítulo 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio de Cristo? Hoy en día hay muchas personas que dicen: vamos a predicar el evangelio, pero no tienen una idea qué es el evangelio que Cristo nos está predicando. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice. El apóstol Pablo estaba diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, el evangelio da la salvación a todas las personas que creen. Como está escrito, dice: mas el justo vivirá por la fe, dice. Una persona que escucha el verdadero evangelio pasa de pecador a ser justo. No porque esta persona es justa porque hizo bien las cosas. Ese tipo de justo no existe, como dice en Romanos capítulo 3. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Ahí está escrito: no hay ni un justo. Pero tenemos que entender por medio de las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley ningún ser humano puede ser justo, se puede ser justificado. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad para poder cumplir los mandamientos. Entonces, no hay justo ni aún uno. ¿De qué está hablando? Porque nadie puede cumplir
la ley. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿cómo entonces podemos ser justificados? En Romanos capítulo 3 está escrito versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice. La justificación viene por medio de la fe en Jesucristo. Para ser justos, primeramente tenemos que ser libres de todo pecado. Entonces, para ser libres de todo pecado, tenemos que cumplir los mandamientos, pero ya que no cumplimos los mandamientos, segunda opción que es pagar. Y en la Biblia está escrito, porque la paga del pecado es la muerte, dice. Una persona tiene que pagar por el pecado. Para eso tampoco nosotros no podemos pagar. No somos capaces de pagar, o sea, no podemos pagar. Por eso Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo en este mundo. A nosotros que estábamos bajo la ley, convictos por la ley, porque la ley nos decía, ustedes son pecadores, ustedes se van a ir al infierno. Ustedes ya tienen que pagar en el infierno por el pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Para salvarnos a nosotros, que ya no podíamos hacer nada para ser libres del pecado, envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es la misión principal? Entonces la Biblia dice, cuando Él nació, Jesucristo nació en este mundo, se llamó su nombre Jesús. Porque dice la palabra, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Entonces, ¿de qué forma Él tiene que salvarnos de nuestros pecados? Pagando ese precio que la ley nos indica. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, todos nuestros pecados, desde Adán, pasado, presente y futuro, cargó totalmente en Jesucristo. Eso está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado del mundo, de todos nosotros. ¿Por qué cargó en él? ¿Para qué? Para que Él en lugar de nosotros pueda pagar por nuestros pecados. ¿Cómo Él tenía que pagar? Con su propia muerte. Por eso Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Quitó. ¿Qué es lo que quitó? Nuestros pecados. ¿Por qué y para qué quitó? Porque nosotros no podíamos pagar y para que Él pague en lugar de nosotros con su propia muerte. Por eso Él fue crucificado en la cruz. Al ser crucificado, la última palabra que Él había dicho era, consumado es. Está terminado, está pagado, está cumplido mi misión, que es pagar por todos los pecados del mundo. Él entregó, fue crucificado, murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día Él resucitó. En Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Nosotros teníamos que pagar, pero en lugar de nosotros Él pagó, fue crucificado, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Ya pagó, ya habiendo pagado la paga del pecado, entonces Él ya nos dice, ustedes son justos. ¿Por qué? Porque yo pagué todo su pecado, no solamente temporalmente, no un poco, sino todos los pecados. Por eso si ustedes leen el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene paz? El justificado, el libre del pecado.
el que ya no tiene deuda, el que ya no tiene condenación. Por eso ya tiene paz en su corazón, porque ya su pecado fue totalmente pagado, cubierto por la sangre de Jesucristo. Pero ¿quién no tiene paz? El que piensa todavía: soy pecador, no soy justo, estoy tratando de ser justo, estoy procurando, para ser justo tengo que hacer algo. Está buscando la justificación por medio de su obra, por eso nunca tiene la paz ni la tranquilidad. Por eso siempre dice: está condenado, y siempre dice: soy pecador. Porque él quiere ser justificado por sus obras y niega y rechaza la justificación gratuita que viene a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 19, ¿qué está escrito? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice. Por Adán nosotros fuimos pecadores, dice la Biblia. No por nuestras obras, por Adán. Entonces, ¿cómo podemos ser justos? Tampoco implica nuestra obra. No entra. ¿Qué dice la palabra? Así también, por la obediencia de uno, está hablando claramente de Jesucristo, que obedeció la voluntad de Dios. Él vino, pagó toda la deuda de nuestro pecado, pagó todo el precio del pecado, obedeció eso. Y por esa obediencia nosotros, ¿cómo nos quedamos? Justos, dice. Somos justos, no por nuestras obras, no por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo soy justo, no porque yo soy mejor que alguien. Yo creí que Jesucristo me justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora el tema: ¿cuánto tiempo de redención Dios obtuvo? 50%, 20 años, 10,000 años, 20,000 años. ¿Cuánto tiempo? La Biblia también específicamente aclara cuánto tiempo de redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 está escrito: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está. ¿Cuánto tiempo de redención? Eterna. No dice temporal, ni no depende también. Algunos dicen: eterna redención obtuvo, pero depende otra vez de nosotros. Entonces no es eterna. Jesucristo, cuando murió, eternamente fuimos perdonados y libres de nuestros pecados. Por eso ya somos justos, justificados. ¿Por qué? Ya no hay ninguna condenación, como dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo ya pagó todo el pecado del mundo para siempre, eternamente. No es temporal. Pero ¿por qué muchas personas van a ir al infierno? Porque las personas no creen eso. En San Juan capítulo 3, que dice: el que en él cree ya no es condenado. ¿Por qué ya no es condenado? Ya no es pecador. ¿Por qué ya no es pecador? Porque su pecado ya fue totalmente pagado, cubierto por la sangre de Jesucristo, eternamente. Pero muchas personas no creen eso. No, yo soy pecador todavía. Yo tengo que pagar por mi pecado. Aunque Jesucristo pagó por nuestro pecado, pero Él pagó por el pecado original nomás. O Él pagó el pecado no totalmente. Nosotros también tenemos que tratar de resolver haciendo esfuerzo, obra y sacrificio. Porque si no hacemos, entonces igual vamos a ir al infierno. Entonces, ¿para qué sirve que Jesucristo murió en la cruz y al final depende otra vez de nosotros? Por eso mucha gente no puede creer eso. Por eso se va al infierno. ¿Qué dice la palabra? El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque la gente, siendo que sus pecados ya están totalmente pagados. Ya Jesucristo hizo todo. Ya Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre.
nos dejó limpios, libres. Pero la gente no cree eso. No, depende de mí. Por eso la gente procura, trata, como sucedió en la iglesia de los Gálatas. Ellos mezclaron la fe con la obra, la gracia con la obra. Entonces al mezclar ya no es más un evangelio correcto ni exacto. Al final depende otra vez del ser humano para ser salvo, de su obra, porque si no hace, entonces ya otra vez pierde la salvación o ya no puede estar más con Dios. Por eso Gálatas está diciendo, el apóstol Pablo le dice a las personas, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo ustedes recibieron la salvación? Al creer en Cristo crucificado, que ya pagó la deuda de tus pecados. ¿Qué hicieron ustedes para ser libres? Nada. Solamente ustedes creyeron que Jesús pagó todos sus pecados. Ahora después dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque hicieron muchas obras o por la fe, creyendo que Jesucristo ya perdonó todos sus pecados y que ya son justos por la sangre de Jesucristo? ¿O cómo fue? Tan necios sois, así le dijo a los hermanos de Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Por eso yo leí acerca de los dos hijos de Abraham. Uno se llamaba Isaac y otro se llamaba Ismael. Los dos nacimientos son nacimientos muy diferentes. Abraham era de edad, su esposa era estéril, ellos no podían tener hijos. Dios le prometió a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero ellos no podían tener hijos. Un día, por la incredulidad, ellos empezaron a hacer algo para solucionar ese problema de la esterilidad de la esposa de Abraham. ¿Qué hicieron ellos? La esposa de Abraham le presentó a su sierva para que Abraham se llegue a ella y para que tengan un hijo. Porque ellos pensaron: nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que solucionar. Totalmente ellos estaban engañados por Satanás. Ellos querían cumplir la promesa que Dios le había hecho. ¿Quién tiene que cumplir la promesa? El que hizo la promesa tiene que cumplir. Y Dios hizo la promesa que su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces Dios es el encargado, Dios el que tiene que cumplir eso. Pero ellos querían cumplir la promesa de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? De la incredulidad. Obrar, tratar de resolver, buscar la forma. Dios también ya resolvió todos nuestros pecados. Pero las personas que no creen eso, tratan por sí mismos de resolver. ¿De dónde salió eso? De la incredulidad hacia la palabra de Dios. Que ya Jesucristo ya pagó todo, ya nos hizo justos, santos y perfectos, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos dice: yo les hice santos, justos, perfectos. Pero la gente no puede creer eso. Quiere hacer algo. Como Abraham quería hacer algo para solucionar lo que Dios tenía que solucionar. Por eso nació Ismael. Entonces acá dice: Ismael nació según la carne. Pero luego nació Isaac. Que no era por que Abraham hizo algo, sino por la promesa, por la gracia. Entonces significan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que da hijos para esclavitud. ¿Qué significa eso? ¿De dónde vino la ley? Los 10 mandamientos del monte Sinaí. Cuando vino los 10 mandamientos, ¿qué produjo? Esclavitud, muerte, porque nadie podía cumplir la ley. Hasta hoy en día ni nunca van a nadie poder cumplir la ley. Pero más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice.
¿Qué significa eso? El apóstol Pablo con todo su corazón estaba explicando a los hermanos Gálatas: ustedes están mal. Ustedes mezclaron Ismael con Isaac, quieren juntar. Ismael era el primogénito realmente. Él nació primero. Él era fuerte, capaz, parecía más buena persona, pero él no era lo que Dios quería. Eso no era la voluntad de Dios. En cambio, cuando nació Isaac, él era débil, parecía que no iba a vivir mucho tiempo. Él era una persona que no tenía tantas cosas buenas. Parecía que no iba a avanzar mucho tiempo. Era muy débil. Pero, ¿qué pasó? Él era el hijo de la promesa. Por eso las personas mirando a Isaac: Isaac hace bien, está avanzando. Perdón, Ismael hace bien. Pero a mirarle a Isaac: él no hace bien nada. ¿Él será que va a hacer algo? Él no tiene ninguna cosa, no tiene ninguna obra buena que presentar. Es que no hace falta, porque él es el hijo de la promesa. Dios va a ir trabajando en la vida de Isaac. Así también las personas que recibieron el perdón de sus pecados ya son salvos, nacidos de nuevo. Pero mirando su vida, muchas veces uno: ¿será que esa persona recibió la salvación? ¿Será esa persona porque no veo algo, obras? No se circuncidó, no está tratando de guardar la ley, no está haciendo cosas como los judíos. Su vida parece que no hay algo de la ley. ¿Por qué? Esa persona ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Jesucristo ya entró en su corazón y Jesucristo es el que va a trabajar para ir cambiando a esa persona. Por eso yo, mirando a las personas que recibieron la salvación, primeramente parecen muy débiles, frágiles, defectuosos, pero con el tiempo ellos se cambian todos. ¿Por qué? No es lo que esa persona está tratando de hacer lo que le está cambiando, sino el espíritu que había entrado en su corazón. Como dice en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, fiel es el que terminará hasta el día postrero. Algunos me dicen: pastor, usted dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahora nosotros podemos vivir como queremos, podemos hacer todo lo que queremos. Eso porque lo entienden muy bien ellos. Cuando uno recibe la salvación, cuando uno cree en la justificación, en la santificación, en que Cristo ya le hizo perfecto, que Dios ya nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, como dice en Hebreos capítulo 10, 17. Nunca más, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí recibe el don del Espíritu Santo, como dice en Efesios: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Yo soy justo porque escuché el evangelio. Soy libre. Y yo creí que Jesucristo ya me justificó, me santificó, me hizo perfecto para siempre. Yo soy salvo, yo soy justo, santo y perfecto por la fe en la sangre de Jesucristo. Ahí recibe el Espíritu Santo. Ahí fue sellado con el Espíritu Santo. Eso es la salvación. Eso es nacer de nuevo. Eso es estar con Cristo. Entonces, cuando Cristo está en su corazón, Cristo desde ese momento empieza a trabajar en la vida de esta persona. Algunas personas me dicen: yo pastor, creo que yo soy justo, santo y perfecto. Ahora, ¿cómo yo tengo que vivir? Yo siempre le digo: escuche nomás usted la palabra. Yo no le digo: usted haga esto, tiene que hacer esto, tiene que lograr esto. ¿Por qué? Ya si Jesucristo está en su corazón, Jesucristo va a trabajar. Jesucristo va a cambiar. Lo importante es, primero, tiene que ser salvo perfectamente. Si es salvo perfectamente, ya es hijo de la promesa. Entonces Dios es el que va a trabajar, el que va a cambiar a esa persona. No es su esfuerzo, no es su obra.
No es el que tiene que hacer algo. Muchas personas están confundidas en este punto. Muchas personas no diferencian. Satanás engaña. Tú eres salvo, ahora tienes que hacer obras buenas. Tú tienes que tratar de cambiar, porque tú eres salvo y tú tienes que lograr. Por eso Abraham también, tú tienes que cumplir la promesa. Tienes que juntarte con su sierva para que nazca Ismael. ¿De dónde salió eso? De la incredulidad. Las personas de fe ya pueden afirmar: yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto, no por mis obras, sino porque Dios me dijo, yo soy justo. En la Biblia en Romanos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos dice: tú eres justo. ¿Por qué? Mi Hijo amado ya pagó toda la deuda de tus pecados. En la Biblia hay solamente dos tipos de personas: los justos y los pecadores. ¿Quiénes son los justos? Los que creyeron que Jesucristo ya les justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los que creyeron que que Jesucristo les santificó por medio de su sangre. ¿Quiénes son los perfectos? Los que creyeron con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso esa persona ya tiene paz. Yo no tengo más pecado, ya soy justo, santo y perfecto delante de Dios, porque así me dice la palabra de Dios. Por eso ya no hay ningún impedimento entre Dios y yo. Ya no tengo más condenación. Yo creí en la sangre de Jesucristo que me limpió de todos mis pecados. Pero las personas o Satanás quiere mezclar. Quiere otra vez que las personas vuelvan a su obra, intenten de resolver algo, intenten de cambiar. Pero eso no es el trabajo de nosotros. Eso es el trabajo del Señor. El Señor es el que cambia. El Señor es el que trabaja. Nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios. Entonces la casa no se puede limpiar ni cambiar a sí mismo. Los que viven adentro son los que cambian. Por eso acá en el libro de Gálatas, ¿qué está diciendo? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice. Desligar, ¿qué significa? Desligar, desenchufar, apartarse. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Yo trato de cumplir los mandamientos para justificarme. Entonces usted está fuera de Cristo. Yo dependo de las obras de la ley para justificarme. Entonces usted no tiene nada que ver con Cristo. Yo estoy cumpliendo los mandamientos, estoy tratando de cumplir los mandamientos. De Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. O sea, Dios, que hizo cuando Abraham hizo su obra para nacer Ismael, le dejó por 13 años. A los 86 años, nació Ismael. Pero después de los 90 años, 99 años, ahí recién otra vez Dios le habló a Abraham. Anda y sé perfecto delante de mí. El año que viene abrazarás un hijo. Ahí cuando ya no tenía ninguna posibilidad. Él tenía 99, su esposa 90 y además era estéril. Significa que Isaac no salió de la obra humana, del esfuerzo humano, sino 100% estrictamente por la fe. En cambio, Ismael nació por la obra humana, por la incredulidad. Ellos quisieron hacer algo. Las personas que tienen la incredulidad en su corazón, en la sangre de Jesucristo, las personas que tienen la incredulidad en su corazón que Jesucristo ya pagó todos sus pecados, siempre tratan de hacer obras. 99% la fe y 1% yo hago la obra. Significa eso es la incredulidad. No acepto que Jesucristo ya pagó todos mis pecados. Por eso es muy importante profundizar este punto, es muy importante. Por eso espero que ustedes continuamente también puedan seguir los estudios que hacemos en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Hay muchos. Ustedes por favor sigan el canal GBS Paraguay en YouTube y también en Facebook. Ahí tenemos la escuela bíblica
donde el pastor Abraham está predicando detalladamente este punto. Yo soy un alumno nomás de él, entonces ustedes pueden escuchar esto. Es muy importante distinguir, diferenciar sobre la obra y sobre la gracia, sobre la ley, sobre la fe. Espero que estén bien y vamos a encontrarnos en otro momento.